le pido el favor que abra su Biblia en el libro de Jonás. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas sobre Jonás, el inmisericordia profeta del que Dios tuvo misericordia. Jonás, el inmisericordia profeta del que Dios tuvo misericordia. Y si recuerdan cómo hemos hecho la división, nosotros hemos estado trabajando y el primer día hicimos una introducción general al libro. Y dividimos los 4 capítulos, que son las 4 escenas que aparecen ahí, en 4 enseñanzas. Una el domingo pasado, que fue el primer mensaje, donde aparece la desobediencia y sus consecuencias. Hoy vamos a tratar la primera oración y la misericordia hacia Jonás. Luego el que viene trabajaremos el segundo mensaje, la obediencia y sus consecuencias, como diferente al primero que fue la desobediencia y sus consecuencias. En el que viene será la obediencia y sus consecuencias. Y por último, en el capítulo 4 veremos la segunda oración y la misericordia hacia Nínive. Esta vez no hacia Jonás, sino hacia Nínive. A ver, y quiero de pronto recordar, antes de hacer la lectura, recordar un poco del contexto, para que usted recuerde y los que han venido por primera vez o por segunda vez, sepan de qué estamos hablando y conozcan un poco acerca del libro. Jonás fue el profeta o antiprofeta que tenía un nombre que se traduce como paloma. Y paloma era como el ave que usted y yo conocemos, toda mansita. Y era hijo de un hombre que se llamaba Amitai, que significaba verdad o veraz. El Señor llamó a Jonás para que se levantara y fuese a predicar en Asiria. Asiria eran los principales enemigos de Israel. Ahí vivían los más crueles, sanguinarios, ultranacionalistas, enemigos del pueblo de Dios. Y ahí adoraban a un dios que se llamaba Asur. Ese dios fue evolucionando, el dios de los asirios. Primero tenía forma de árbol y le decían que era el dios de toda la vida vegetal. Luego pasó de ser el dios del dios árbol al dios de la guerra. Y la forma que tenía en la época de Jonás era representado como un hombre dentro de un disco sol con unas alas, parecido como a un halcón. Y por último, ese dios terminó evolucionando en algo que se llamaba Ashar, y le decían el dios de la totalidad, creador del cielo y de los lugares infernales. ¿Por qué les digo todo esto? Porque una de las cosas que va a mostrar el libro de Jonás es a Dios como soberano, es a Dios como el Dios total, en contra o mostrándose diferente al Dios que tenían los de Nínive. Ahora, los nombres no son casualidad, porque es que así que Jonás, que era como una paloma, había sido enviado a predicar entre las aves carnívoras monstruosas de Nínive. El libro de este profeta también contiene una de las narraciones más llamativas. A ver, ¿y quién en escuela dominical, si usted se crió de pronto en el Evangelio, no ha escuchado, ¿cierto?, acerca de esas icónicas y llamativas historias de Jonás, del gran pez? ¿Quién de pequeño, no sé si estaba en el Evangelio o alguna vez le ha contado esa historia? De hecho, hay canciones. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Esa es una canción que nos enseñaron en escuela dominical. Y bueno, hoy que estamos estudiando y los 2 domingos anteriores y los 2 que vienen, hemos aprendido que el tema central, más que la obediencia, es la misericordia de Dios.
Y la obediencia sí es uno de los temas que está ahí, pero no es el principal. Entonces, este libro de este profeta contiene narraciones llamativas, ¿cierto? Icónicas, tanto así que es las que más se usan. Y para los niños es fácil de entender. Pero ojo, que no nos despiste el hecho de que sea fácil de entender, que es un libro de gran trascendencia para los judíos, porque encierra una de las preguntas, y hasta dos, que son trascendentales para ellos. La primera, ¿para qué escogió Dios a Israel? Y la segunda, ¿cuál era el papel de Israel ante las demás naciones? Entonces, Dios escoge al pueblo de Israel para que trajesen a los demás al Dios único y verdadero, para que los demás se convirtieran de sus malos caminos y para que los israelitas fueran los portadores de las nuevas noticias de salvación y reconciliación. Pero la elección, año tras año, que Dios hizo a Israel, se les fue subiendo a la cabeza, convirtiéndose en un orgullo religioso, como puede pasarnos hoy en día si pensamos que somos los únicos y que somos la única iglesia perfecta y los únicos que adoran a Dios. No, señores, hay más gente en todo el mundo que adora al único y Dios vivo, al verdadero Dios, que adoran a Jesús también, que es Dios, y al Espíritu de Dios. Somos muchísimos, no estamos solos. Entonces, año tras año, la elección se les subió a la cabeza. Ellos se creían superiores a las demás naciones, tanto así que desarrollaron un fuerte sentido nacionalista, como lo tenían los de Nínive. Así que el Señor, que escuchaba a los israelitas, las oraciones que escuchaba de ellos era: Señor, destruye a los enemigos, Señor, acábalos, erradícalos, en vez de orar por la salvación de ellos. Entonces es en ese contexto donde se ubica el libro de Jonás. El libro de Jonás se ubica en un momento histórico donde Israel tiene un fuerte sentido nacionalista, donde piensa que es el único pueblo elegido y escogido que se puede salvar. Entonces, Jonás y sus compatriotas del reino del norte, o Israel, que tenía como capital Samaria, en medio de un tiempo de recuperación, donde agrandan los límites, recuperan las antiguas fronteras, según segundo del libro de los Reyes, capítulo 14, ellos no estaban dispuestos a pensar que el exclusivo Dios de Israel quería la salvación de otros pueblos y sobre todo de los asirios, porque los asirios estaban pendientes en los límites fronterizos para atacar. Pero el Señor, que es el Dios soberano, que controla la tierra, el mar, el agua, las tormentas, los barcos, los monstruos marinos, hasta los gusanos y las plantas más sencillas, ese omnipotente y misericordioso, ese clemente, es capaz de poner el mundo al revés con tal de mostrar su gloria y que todos puedan entrar y salvarse. Jonás le va a tocar admitir que ser pueblo de Dios, lo que él considera un privilegio, algo exclusivo, como algunos se sienten hoy, es que somos, va a descubrir que ser escogido de Dios no tiene sentido si se hace exclusión, porque no se trata de sacar a los demás pensando que somos los únicos, se trata de incluir a otros para que el pueblo de Dios crezca, se trata de amar a Dios y amar a los que ama Dios. Porque en eso nos conocerán y sabrán que somos sus discípulos. Entonces, en el capítulo 1, que vimos la vez pasada, Dios le ha dado un mensaje al profeta. Al profeta le dice: levántate y ve a Nínive, pero se levanta y se va rumbo a Tarsis. Y Tarsis, según Isaías 66:19,
Era una costa tan lejana que dice así, textualmente, que ninguno había visto allá aún la gloria de Dios y que todavía no se había escuchado de él, pero que pronto se vería. O sea, imagínense hacia dónde estaba yendo este profeta. Pero Dios se muestra como el Dios que no tiene límites territoriales y que puede actuar aún si huyes al último rincón de este mundo. Muchos profetas antes de Jonás se habían cuestionado, al igual que de pronto usted se puede cuestionar hoy, si cumplir o no la misión, si salir y hacer la voluntad de Dios. Pero Jonás, diferente a ellos, porque ellos, a pesar de cuestionarse, siguieron adelante con la obra de Dios. Él hace todo lo contrario. Jonás prefiere poner en riesgo su vida, la de los que le acompañan, con tal de no ir y hacer lo que Dios ha mandado. Y la razón, como les dije, está en el capítulo 4, pero hoy no la vamos a estudiar. Entonces, el llamado de Dios, querido hermano que está aquí, no es una sugerencia. Cuando Dios te diga, ve, acciona, no te quedes quieto, ni vayas a otro lado. Aunque el llamado de Dios a veces incomoda, no coincide con lo que nos gusta hacer y a veces no es igual a la forma en que nosotros lo queremos hacer. Así que tal vez si Dios te está llamando, te puedas sentir incómodo, te puedas sentir, pero ¿por qué para allá si allá no creo que es, Señor? Pero también puede resultar cómodo en algunos casos. Ahora sí, les invito a mirar Jonás capítulo 2 después de esta breve introducción. Y en algunos títulos, si tiene Reina Valera, dice la oración de Jonás. ¿Lo tienen? Dice así el texto en Reina Valera. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese versículo no les gusta mucho. Señor, háblanos a través de tu preciosa palabra. Háblanos, Señor, y enséñanos a través de ella. Glorifícate, Señor Jesús, en medio de todo. En nombre de Jesús, amén. Hoy podemos mirar el texto de una manera muy sencilla. Mire su Biblia. Versículos 1 y la partecita que dice y dijo, la parte 2a. Es la acción de Jonás. Versículo 1, la acción de Jonás. ¿Y cuál es la acción de Jonás? Orar. Versículo 2 al 6, la parte A, mire su Biblia, la angustia, porque se va a mostrar a un Jonás angustiado.
Versículo 6, la parte B al 9, la salvación, donde se muestra cómo Dios le rescata. Y por último, versículo 10, la acción de Dios. ¿Y cuál es la acción de Dios? Le ordena al pez que ¿qué? Que lo vomite en la tierra. Vamos a lo primero, la acción de Jonás. Versículos 1 hasta el 2a. Miren, hermanos, hay tormentas que no vienen de parte del maligno. Porque a veces nosotros pensamos que todos los tiempos de crisis, de dificultad, son por causa del enemigo. Muchas veces los tiempos de crisis vienen por la desobediencia. Vienen porque nos alejamos de la voluntad perfecta de Dios. Y no sé si usted se ha preguntado o ha visto a quienes salen de una crisis y entran en otra y salen y en otra y cada vez crisis y más crisis. No quiero decir que eso signifique que son unos Jonases, pero hay algunos casos que pareciera que por andar fuera de lo que Dios quiere es que van de mal en peor, que toman el barco que sea y ese barco está que se rompe y se hunde, porque Dios te ha mandado algo, porque Dios les ha mandado algo y no quieren obedecer. Para algunos ni el Titanic lo hubiese salvado, porque el Titanic también se hundió. Muchos se quejan porque les va mal en sus negocios, pero resulta que están mal administrados. Muchos se quejan de su matrimonio actual, pero resulta que no han querido, en mucho amor, en mutuo respeto, en mutua comprensión, tratar de llevar las cargas de los unos de los otros. O simplemente piensan, yo me casé con la persona equivocada. No sé. Pero lo que te puedo decir es que las malas decisiones en la vida no solo te afectan a ti, no solo me afectan a mí, no solo afectan al individuo, afectan a su familia, afectan a su entorno, afectan también, si fuésemos Jonás, a las embarcaciones que están alrededor. Y normalmente las personas que son provocadoras de tormenta son los que dentro del barco están dormidos y están relajados. Y son los que terminan siendo arrojados por la borda. Y en medio de eso es que aparece este segundo capítulo y estas palabras. Y les pregunto, ¿en qué lugar cayó el profeta? Al principio, en la oración, en los primeros versículos. ¿A dónde lo tiraron? Al mar. ¿Cierto? Y con el agravante de una gran tormenta. Y va directo hacia los abismos profundos. Es decir, Dios permitió que Jonás fuese arrojado para que él, en medio de esa tribulación, reconociera humildemente que su corazón estaba lejos de Dios. Por eso el versículo que hace conexión, el último versículo, el 17 del capítulo 1, termina con una oportunidad de vida para el inmisericordia. Él no ha quedado a la deriva, es decir, lo lanzaron, pero no queda suelto al destino, no. Él no queda fuera del radio de la acción de Dios. Y eso quiero decirte, que aún en los momentos de crisis, aún en lo que nosotros hemos podido causar, no estamos fuera del rango del accionar de Dios. Aún ahí Dios puede actuar. Aún Dios puede hacer en medio del desierto oasis. Aún Dios puede tener misericordia. Porque es que Dios es capaz de actuar y utilizar hasta un gran pez, como lo hizo con Jonás. Y quiero empezar a mostrar que este texto desnuda el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades.
pero a veces las oportunidades son raras y extrañas, como la de Jonás. Pues, o sea, ¿quién pensaría o qué de salvador puede tener un monstruo marino, un gran pez? Ahora, yo no sé si tenía colmillo o qué, no sé. Si era ballena, tampoco. Pero, ¿qué de salvador puede tener un gran pez? Eso solo lo sabe Dios y solo Dios en su soberanía lo puede utilizar. ¿Cómo es posible que no lo mastique con sus dientes o que no lo digiera con los ácidos de su estómago? Eso es un misterio que tal vez habrá que preguntarlo en la eternidad. ¿Cómo puede quedar vivo soportando presiones en medio de los abismos? ¿Cómo puede quedar vivo si un buzo con todo y el equipo que tiene le toca esperar un tiempo para que haya descompresión? Porque si no, puede morir. Es que Dios es tan poderoso que te puede dar submarinos especiales en forma de pez. Qué cosa tan bella, que una criatura con capacidad de devorar está al servicio de Dios y termina siendo un lugar de seguridad, protección y hasta de salvación. Eso solo lo hace Dios. El profeta que ha sido rebelde, el profeta, no sé, puedes ponerle el nombre que quieras, Che Jonás, lo que sea, que se ha mostrado sin arrepentimiento por sus acciones, ahora está en el lugar donde le va a tocar reflexionar, donde le va a tocar pensar en cómo ha vivido y cómo ha sido su conducta ante Dios. El vientre del gran pez representa también el Seol, la muerte. Ya desde el capítulo anterior se anunciaba que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Señor. El Señor tendría que morir, pero que no quedaría ahí como Jonás, sino que saldrían para dar esperanza a otros pueblos que no temían ni amaban al Señor. Esa es la señal de Jonás de Mateo 12 y Mateo 16. Dios puede resucitar, Dios puede salvar a todo aquel que se humilla y clama. Si hoy estás en una posición donde te sientes en una cueva de muerte, clama a Dios en arrepentimiento y te aseguro que Dios te va a escuchar y te va a salvar. No hay nadie que invoque a Dios y quede tendido y muerto. Dios tiene poder para salvar. Y como vamos a ver más adelante, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, una paradoja, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Dios que tenemos, que aún en medio de un lugar difícil, asfixiante, peligroso, como es estar dentro de un gran pez, hay redención, hay salvación. Hermanos, hasta en los lugares más inhóspitos crece la vida. Chernobyl, con todo el desastre nuclear que hubo, hay vida. Y la vida ha salido en medio de la radiación. Los animales que debían morir por las altas cantidades de radiación han proliferado. La vida ha salido adelante. De la misma manera, aunque nos parezca imposible, la misericordia de Dios para salvación también actúa en medio de mares embravecidos, dentro del estómago de un gran pez y hasta en ese imperio asirio, donde eran crueles, despiadados y malvados. ¿Cómo no podrá actuar en medio de Cartagena, en medio de esta ciudad que necesita redención? ¿Cómo no podrá actuar en medio de Colombia y en medio del mundo?
Dios puede llegar hasta los lugares que consideramos más peligrosos y cambiar esas historias en historias de bendición. ¿Acaso Dios no puede llegar a lugares tan extremos como Asiria? Ya Pablo en el Nuevo Testamento va a decir algo en Romanos 5, 20 al 21. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque hasta en los lugares más desgraciados, la gracia de Dios lo envuelve. Así que no podemos humanamente empezar a señalar y a desechar. Este texto es precioso porque se muestra un Jonás que dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado cómo hizo Jonás para orar. Porque, ¿y cómo era el pez? ¿Acaso el pez era transparente? Porque dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Realmente no sé cómo era ese pez. No sé si era mientras caía en el agua, era que iba viendo todo y se enredaba. Y al final, cuando está lo último, que es lo más probable, es que el pez lo traga. Es muy probable porque ve todo, se enredó el alga. Yo no sé si alguna vez usted se ha enredado con un alga. Haga la prueba, métase en una piscina y coja las guirnaldas, las cosas esas de Navidad. Ahí tiene algo parecido. Entonces, yo me imagino a este hombre ahora clamando en el agua. Eso es una locura. Pero más adelante les mostraré cómo se clama dentro del agua. Entonces, el texto nos muestra en esta segunda parte del versículo 2 al 6a la angustia. Y la oración tiene la misma estructura que un salmo. Si alguna vez han leído el Salmo 42, el versículo 7 dice: un abismo llama la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Interesante. De hecho, el principio de la estructura de su oración es igual y parecida a otros salmos. Entonces, ¿cómo es posible? Parece que estar dentro del pez por 3 días y 3 noches fue el momento perfecto para componer un salmo. Y pareciera ser, como dicen muchos músicos, que en el momento de la tormenta les salen sus mejores canciones. Así parece que le sucedió a Jonás. Saca un salmo como cuando ya está en la partida de póker y no sabe qué poner, o en la partida de dominó y no quiere poner cabra, sino que quiere poner una ficha correcta, la encuentra y pone el salmo en medio de la mesa para cerrar el partido y obtener la victoria. Entonces, ahí hace un precioso salmo. La estadía en el gran pez fue fructífera para componer una oración en forma de salmo a Dios, con arreglo y todo. Y es que en medio de la soledad y de la muerte, en medio de todo rodeando de los abismos, el profeta puede convertirse en salmista. El afligido puede sacar un canto de adoración a Dios, invocándole con toda el alma. Así que te invito, en medio de las dificultades, adora a Dios. Decíamos en la canción: en medio de la prueba, alaba. En medio de la situación, alaba.
Y al final, como que ya el de la canción no sabe ni qué decir. Y lo que sea, no importa, alaba, pero alaba a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. ¿Cierto? Es una belleza. Estás esta mañana, esta semana, este mes. ¿Cuánto tiempo tienes dentro del gran pez? ¿O estás a punto de entrar? ¡Ora! Si no puedes salir, ora. Si las algas de las dificultades te ahorcan, ora. Si crees que como en el mar tratas de salir, pero te ahoga, ora. Aquí tenemos la oportunidad de ir a la playa. No sé si alguna vez le ha pasado que las olas ya ha tragado agua. A mí me ha pasado. O en una piscina. Complicado, ¿verdad? Bueno, yo creo que a través de esa experiencia podemos entender un poco a Jonás y cómo pudo haber clamado, ¿cierto? Y se volvía a hundir. Y tal vez las algas, o tal vez esas olas son un pecado repetitivo, que siempre saca, ya lo superé, otra vez te hunde. Y otra vez el mismo pecado, como las ondas del mar. El vientre es la gran escuela para nuestro orgullo, para los desobedientes, para que se vuelvan obedientes y humildes. Donde el que no oró en el barco, ahora ora dentro del pez. El que ni siquiera se inmutó con los marineros, no sé si a cantar, ahora canta ese salmo. Donde el que prefiere que lo arrojen al mar, ahora prefiere salir del mar. Porque la universidad del gran pez es así. Nos lleva a buscar a Dios. Pero así no debería ser la constante del cristiano. Deberíamos buscar a Dios, como dice el Nuevo Testamento, mientras pueda ser hallado. Buscarle también, como dice el resto de la palabra, mientras está cercano. El Antiguo y el Nuevo tienen ese mismo verso. El versículo 3 es tan hermoso y tiene un significado para los israelitas. Me echaste a lo profundo, eso profundo, lugar marino de grandes bestias, tal vez del Leviatán, como hemos leído en otros salmos, como aparece, esas bestias peligrosas. Entonces, esas bestias capaces de arrebatar la vida, que sondean las profundidades, también le sirven a Dios y pueden ponerse a tu servicio. ¿Por qué lo digo? Así se oiga extraño, porque aún de las formas más raras Dios actuará para que tú vuelvas a su plan. Pero también representa esas profundidades, esos abismos, lo lejos que uno puede estar de Dios. También representan la muerte, la separación, cosas que hizo el profeta. Porque él muchas veces en los capítulos el anterior, prefería morir. Pero vamos a ver lo que sucede en las próximas enseñanzas. Ahora, ¿qué puede hacer el profeta? Lo único que le queda en medio del pez es reflexionar sobre su situación, sobre lo que está pasando y entender que solo Dios puede escuchar desde el vientre del gran pez, porque no hay otro Dios que llegue hasta el fondo de los abismos y pueda tener misericordia. Solo Él puede oír en el lugar donde tú estés. Así más nadie te quiere escuchar. Dios sabe que si nos arrepentimos de nuestra rebeldía, Él va a ser grande y rico en misericordia para actuar. Así estés en el seno de la muerte, Dios es capaz de salvar, como el ladrón de la cruz, que en el último minuto, en la boca de la cruz, ahí crucificado, se salvó. Jonás cayó hasta lo más profundo y desde ese lugar solo queda una cosa que hacer: clamar a Dios. Yo te invito esta mañana a que clames a Dios y no se te olvide
que Él sí tiene control. Tal vez esas corrientes marinas tienen nombre: orgullo, vanidad, adicción, comportamientos inmorales, ojos que se desvían al mal, robo, mentira, falta de respeto al cónyuge, a los hijos. Y tal vez deseas salir, pero te está hundiendo. ¿Y cómo fue esa oración? ¿Que acaso fue una oración sencilla en medio del gran Padre, ayúdame, sálvame? No, fue agónica. Me echaste a lo profundo del mar y Imagínense gritar eso en medio. Agua va, agua viene. Señor, sálvame, sálvame. Tragando agua. ¿Has intentado gritar en medio de una piscina o de la playa, del mar? Señor, ayúdenme. Complicado. Y eso es terrible. Y aún en medio de todo eso, desechado fui a tus ojos, pero tú me rescataste. Imagínense esa escena. Pero con todo eso, Él sigue clamando. Clama a mí y yo te responderé. Siguientes versículos. 6b al 9. La salvación. Lo que le queda es decir: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La oración cambia del ritmo de decir estoy desechado, estoy destruido, a un canto de esperanza y de salvación. Ahora la oración se enfoca en la confianza, en la gratitud a Dios por su salvación, en el compromiso con Dios para salir a cumplir la misión. El protagonista de esta historia, que estaba muerto, sabe que ahora Dios ha irrumpido en medio de la muerte para dar vida. En este clamor se reconoce que Dios es el Dios que cambia las historias, que Dios es el Dios del control. Dios sabe, amados hermanos, lo que pasa con sus hijos y está atento a sus clamores para hacer misericordia. Y esa palabra es para ti. En su soberanía enviará hasta las bestias, hasta los animales más insospechados, con el fin de que no mueras, con el fin de salvarte. Probablemente esta semana o en estos meses has decidido no estar más disponible para seguir a Dios. Y necesitas orar desde lo más profundo de tu alma, no desde lo más profundo del mar. Y decirle: Señor, ya no quiero resistir más tu voluntad. Ya no quiero resistir lo que quieres hacer. Hermano, pues esa es la única forma. Dejar de resistir a Dios es la única forma para salir. Se preguntarán: ¿qué hacen acá los niños? Pues es por algo. Yo me pregunté: ¿cómo se oiría este himno en boca de Jonás? Esta oración. Y la respuesta para eso es de esta manera. Y le invito a que usted también nos ayude a cantar ese himno. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con
gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Nuevamente desde el fondo del mar. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo. Y tú puedes decir que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias niños, gracias chicos. Si has estado orando, si has estado necesitando una ayuda de parte de Dios, yo te invito a que clames desde lo más profundo del mar, o desde el más alto lugar, o desde el más profundo abismo. Adora a Dios y Él va a responder, porque Dios es el Dios soberano sobre todo. Te invito a recordar todas las veces que has orado y Dios ha respondido y no te ha fallado. Te invito a que recuerdes cómo Dios es soberano, cómo Dios está contigo como poderoso gigante, que aunque te persigan, se irán. Si vienen por un camino, se irán esparcidos por 7. Porque Dios está aquí, Dios está en tu vida. Solo Dios puede sondear las profundidades de tu vida y de tu mente. Déjale a Él que como un submarino navegue en las profundidades de tu vida, revise tu interior y te sane. Solo Dios conoce tus ilusiones, tus deseos más profundos, hasta aquello que nadie sabe y nunca te atreverías a decir porque quieres dejarlo en oculto. Aquellas luchas en la soledad, Dios las conoce. Tu Creador tiene misericordia, te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Y Él ha venido hoy a tu encuentro con misericordia. Si hoy quieres orar, puedes decirle: Señor, tú me conoces mejor que yo mismo. Señor, tú me puedes entender más de lo que yo me entiendo. Te invito a que descanses en Él. Porque si hay alguien que te comprende en medio de las dificultades, si hay alguien que te está observando, y ese es el Dios de la vida, el Dios salvador. No pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas. Y el texto finaliza con la acción de Dios, versículo 10. Y a veces las acciones de Dios son más raras todavía. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y son estas cosas que uno a veces no entiende. Así como el Señor dispuso un pez para salvarlo, dispuso un pez que lo vomitara. Y esa imagen tal vez puede ser un poco repugnante. ¿Cómo es posible que te vomiten en la playa con toda la algas y eso? Eso no parece la mejor forma para empezar de nuevo o para empezar un ministerio. Pero el submarino en que iba Jonás no lo llevó a Tarsis. No, este gran pez va conforme a la orden de Dios. Arroja a Jonás a tierra firme,
pero no lo deja en Tarsis, lo regresa al punto de partida y le va a tocar empezar todo de nuevo. Pero lo más sorprendente de esto es que definitivamente la oración rompe cualquier barrera y cualquier muro, sobre todo los muros que ponemos nosotros como defensa a hacer la voluntad de Dios. Te invito a que te desarme tu corazón, porque hoy podemos decir, sin oración, sin buscar el rostro de Dios, sin obediencia a Él, no se puede hacer la misión que Él nos encomendó. Sin oración no es posible mantener el compromiso más allá de lo profundo de las dificultades. Al final, Jonás es vomitado, ¿cierto? Y uno lo que espera en medio de ser vomitado es que te digan, tranquilo, descansa, relájate. ¡No! Dios no sale con esas. Dios le dice, ponte de pie y ve a Nínive a la palabra que yo te daré. Así que no creas que por haber pasado por esa situación ahora te vas a quedar ahí sentado. No, Dios tiene aún la encomienda para ti. Levántate, Jonás, y ve a hacer lo que te pedí. Ve a Nínive y habla lo que yo te diré. 4 conclusiones cortas. La primera, tal vez como Jonás te sientas obligado a ir a donde no quieres. Tal vez eso de no hacer la voluntad de Dios te ha tentado tan fuerte que deseas huir y decir, Señor, yo no quiero. Tal vez te quieres desviar y no enfrentar los problemas. Pero hoy te digo, a Dios nadie se le puede esconder. A Dios nadie le puede huir. Así que ríndete, que no tienes más nada que hacer. Aunque te sumerjas en el fondo del mar, ahí está. Aunque subas al Everest, allá te encontrará. Hacer, hermanos, la voluntad de Dios no garantiza una vida cómoda, pero sí que Dios sea soberano y te cuide. Sí que Dios supere los límites de su propia imaginación para buscar las maneras en que te va a llevar a cumplir su misión. Porque Dios nos rescata hasta de las formas más extrañas. Segundo, si te has juntado en los negocios con alguien que no debías, con personas que no debiste hacer negocios, es tiempo de salir, porque nada bueno va a salir de ahí. Tal vez estés juntándote con un Jonás que provoque que se hundan tus negocios, tu familia, tu vida. Ahora no te estoy diciendo divórciate de Jonás, no, ni se le... Tranquilo. Lo que les estoy diciendo es piensen bien las cosas antes de hacerlas. Cuenten con la favor de Dios. Pregunten, Dios, ¿tú quieres que haga esto? Y con diligencia trabaje. Y si se quiere casar, con diligencia busque a la persona correcta y cásese, que le va a ir bien. Entonces, ojo con quién te asocias. Primera carta a los Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, vanidades ilusorias, como dice el 2:8 de Jonás. Ojo con quién nos asociamos. Tercera, el vientre del pez es una de las materias más difíciles dentro de la universidad de Dios, la cual se toma cuando decidimos salirnos del pensum. Entonces Dios te dice, te saliste del pensum, ahora te va a tocar hacer esta por regla, porque este es tu prerequisito para las demás. Así que no esperemos estar allí viendo esa materia para humillarnos. Es mejor humillarnos y abandonar el orgullo y la arrogancia antes de entrar a un gran pez. La actitud de Jonás cambia
y termina diciendo, la salvación es del Señor. Él entiende que Dios es el único que usa a toda clase de cosas para salvar. Dios oye y escucha al afligido. Pero ojo, que tu arrepentimiento y el mío no sea circunstancial, sea situacional o sea por un momento. No sea por una circunstancia. No sea por un ratico. Que mejor sea un arrepentimiento genuino por toda la vida. No esperemos a que nos ocurran estas cosas para buscar el rostro de Dios. Cuarta conclusión y última. Si estás en la primera clase de los asientos del gran pez, te vas a dar cuenta que la primera clase del asiento del gran pez es incómoda. Puede ser fétida, babosa, llena de algas. Pero déjame decirte que aún en medio de esa incomodidad, Dios te puede mantener a salvo de problemas más grandes y de las tempestades que están en el mar de afuera. Que en medio de la angustia puedes clamar al Señor y Él te va a escuchar. Que la oración de alguien que se humilla y se arrepiente va a ser escuchada por Dios, porque a la final eso es lo que muestra todo el texto de Jonás. El que se arrepiente, el que se humilla, Dios es grande en misericordia para perdonar. Es hora de reconocer que esas cosas en que podemos confiar, riquezas y otras cosas, son ilusorias, son temporales. Clamemos a Dios porque Él responde, así sea vomitándonos de una situación. Pero no esperes que te vomiten. No esperes que como en los juegos de mesa, la escalera, la bolsa millonaria, los otros, tengas que entrar en una casilla que te dice cárcel. Esperar a que tengas dinero o alguien te regale una tarjeta que dice libertad de la cárcel. Y luego en la escalera te mandan, vuelve al inicio. No esperes eso. Es momento de entrar a Dios. Este texto nos lleva a Jesucristo en el caso de Juan 11. En Juan 11, Jesús se ha enterado que Lázaro está enfermo en la aldea de Betania. Allá está Marta y María, la hermana de Lázaro. Y le manda a decir, mira Señor, porque Jesús estaba lejos, está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se va aún más lejos y como que no presta atención. Tal vez tú te puedes sentir así. Dios, no me estás prestando atención. Y lo que dice Jesús es, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Y el texto deja en claro, en Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que no te preocupes si no estás viendo las cosas, pero Él te ama. Y cuando yo que estaba enfermo, se quedó en el lugar. Pero en medio de todo eso, muere Lázaro. Y no han pasado los 3 días de Jonás, sino 4, para decir, ya huele feo, ya está podrido. Y en medio de eso viene Jesús y se acerca. Marta le dice, si hubieses estado aquí, porque sabe quién es Jesús, mi hermano no habría muerto. Y él con una ternura le dice, tu hermano resucitará. Pero ella con toda la teología, sí, yo sé, en el día postrero. Y Jesús la saca de su teología y le dice, no, es ahora. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, amado hermano que está en este lugar? El Señor, ella le dijo, sí Señor, he creído, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y en medio de todo eso, Jesús resucita a Lázaro.
Y Lázaro le dice, sal de esa tumba. Y el que está hediondo sale nuevecito. La esperanza cristiana de la resurrección es en Cristo. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Así que hoy debes tener claro que la fe en Jesús no se fundamenta en una ilusión, en vanidades ilusorias. Se fundamenta en una gran realidad, en que Jesús murió por tus pecados, te ha limpiado de toda maldad, te ha librado del presente siglo malo, y un día, como Él resucitó, te resucitará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y si estamos vivos, nos reuniremos con ellos, y todos juntos, donde Jesús esté, donde el Padre esté, allí estaremos con Él, porque esa es la vida eterna según Juan, estar en el Padre. ¿Quieres vida eterna? Permanece en el Padre, y para permanecer en el Padre hay que estar en el Hijo. La señal de Jonás fue la resurrección de Cristo. Te invito a que aceptes esa señal, para que aún en medio desde lo más profundo del mar puedas estar tranquilo.